Mi hija fue expulsada de casa por su marido controlador. Él pensó que podía usar el miedo para silenciarnos, pero no sabía con quién estaba tratando. Nosotros no íbamos a aceptar esto con los brazos cruzados. Lourdes siempre tuvo un alma fuerte, moldeada por las adversidades que enfrentó desde joven. Hija de padres humildes, creció en un pequeño pueblo donde los sueños muchas veces eran sofocados por las limitaciones de la realidad. Pero Lourdes tenía algo que muchos a su alrededor parecían perder en el camino, una creencia inquebrantable de que la vida podía transformarse con determinación. Esa creencia fue puesta a prueba temprano, cuando, a los 20 años, se encontró en un matrimonio que no era nada como lo había imaginado. La promesa de una vida compartida llena de complicidad y respeto se perdió rápidamente en un ciclo de desacuerdos y distancia emocional. Cuando nació Inés, Lourdes tomó una decisión que cambiaría todo: criaría a su hija sola, lejos del ambiente tóxico en el que vivían. A pesar de las dificultades, ese fue el momento en que descubrió la verdadera dimensión de su fuerza. Ser madre soltera en una sociedad que no era amable con las mujeres en su situación significaba escuchar juicios y enfrentar miradas de desaprobación diariamente. Pero también significaba ser libre para construir su futuro con sus propias manos. Inés creció en un hogar sencillo pero lleno de valores. Lourdes se aseguraba de enseñar a su hija que la dignidad no estaba en lo que poseían, sino en lo que llevaban dentro de sí. Inés aprendió a valorar los pequeños gestos, a reconocer la belleza en las cosas simples y a enfrentar los desafíos con valentía. Cuando Lourdes lograba juntar algo de dinero extra, celebraban con un paseo al parque o un postre especial. Para ellas, esos momentos valían más que cualquier lujo. Con el paso de los años, Lourdes vio con orgullo los frutos de su trabajo. Inés era inteligente, decidida y soñadora. Después de mucho esfuerzo, consiguió un buen empleo y parecía estar construyendo un camino prometedor. Cuando conoció a Diego, Lourdes sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Él era amable, educado y parecía cuidar de Inés con la misma dedicación que ella siempre había tenido. Por primera vez en mucho tiempo, Lourdes se permitió creer que el destino estaba siendo generoso. La boda de Inés fue un evento lleno de alegría. Lourdes no pudo contener las lágrimas al ver a su hija vestida de novia, tan radiante. Creía que ese sería el inicio de una historia de amor duradera, el tipo de felicidad que ella misma nunca había experimentado, pero que siempre había deseado para su hija. Los primeros meses de convivencia entre Inés y Diego reforzaban esa esperanza. Él la colmaba de atenciones, siempre preocupado por su bienestar y asegurándose de elogiar cada pequeña cosa que hacía. Lourdes sentía que finalmente podían respirar tranquilas, que el destino estaba recompensando a ambas por años de lucha. Pero la perfección del inicio comenzó a desvanecerse con el tiempo. Los pequeños actos de cariño que Diego demostraba fueron reemplazados por comentarios que sonaban cada vez más críticos. Inés, que siempre había sido extrovertida y llena de vida, parecía ahora caminar sobre cáscaras de huevo para agradarlo. Lourdes notaba algunos cambios en su hija, pero los atribuía a la adaptación a la vida en pareja. Después de todo, el matrimonio no siempre es fácil, ¿verdad? Sin embargo, una inquietud comenzó a germinar en su corazón. Las visitas de Inés se volvieron más espaciadas, sus respuestas más breves, como si temiera revelar algo. En la mente de Lourdes, los recuerdos de su propio pasado comenzaron a acecharla. Sabía lo que era renunciar a uno mismo para intentar salvar una relación, sabía cómo se sentía tener los propios sueños sofocados. A pesar de eso, dudaba en preguntar directamente a su hija qué estaba sucediendo. Lourdes quería creer que Diego era el hombre que ella había imaginado y que Inés simplemente se estaba ajustando a las nuevas rutinas. No pasó mucho tiempo para que las pequeñas observaciones de Lourdes se confirmaran de manera más concreta. Una vez, durante un raro almuerzo familiar, Diego interrumpió a Inés varias veces, tomando el control de la conversación de manera autoritaria. Inés se rió, intentando disimular su incomodidad, pero sus ojos revelaban algo más. Lourdes comprendió, en ese instante, que algo no estaba bien, aunque aún no podía nombrarlo con exactitud. Un nudo en su pecho le decía que su hija necesitaba ayuda, aunque aún no supiera cómo pedirla.
La historia de Lourdes estaba, una vez más, a punto de ser puesta a prueba. Lo que no sabía era que los desafíos que vendrían no serían solo un eco de su propio pasado, sino una lucha completamente nueva, donde su fuerza y resiliencia serían fundamentales para darle a su hija el coraje de liberarse. Lourdes estaba decidida, así como había luchado por construir una vida digna, lucharía por proteger a Inés, sin importar lo que tuviera que enfrentar. La relación entre Inés y Diego, que al principio parecía un sueño, se había transformado en algo que Lourdes no lograba comprender del todo, pero que comenzaba a causarle una inquietud constante. Diego, que al inicio parecía el compañero ideal, había asumido lentamente el control sobre casi todos los aspectos de la vida de Inés. Era meticuloso en su forma de actuar, disfrazando sus actos de control con justificaciones aparentemente razonables. Sin embargo, para Lourdes, las señales de que algo iba mal eran cada vez más claras. Inés, que siempre había sido independiente y alegre, ahora mostraba un comportamiento más reservado. Durante sus raras visitas a casa de su madre, parecía nerviosa y miraba constantemente el celular, como si temiera un mensaje o una llamada. Lourdes, preocupada, intentaba iniciar conversaciones para entender qué sucedía, pero Inés evitaba los temas, respondiendo de forma vaga o cambiando de tema. Una vez, al sugerir que pasaran más tiempo juntas, Inés dijo que Diego prefería que ella se quedara en casa para evitar gastos innecesarios. Lourdes sintió un nudo en el pecho al escuchar eso, pero optó por no presionar en ese momento. A medida que pasaban los meses, los cambios en Inés se hicieron aún más evidentes. Dejó el trabajo que tanto amaba, justificando la decisión como una forma de apoyar los proyectos de Diego. Lourdes no pudo ocultar su preocupación. Siempre te ha encantado trabajar, hija mía. ¿Estás segura de que esta decisión te hace feliz?, preguntó en una ocasión. Inés simplemente forzó una sonrisa y respondió, Diego cree que es lo mejor para nosotros ahora. Confío en su juicio. Lourdes sintió una inquietud que no lograba expresar. Algo estaba profundamente mal, pero las barreras invisibles que Diego había creado alrededor de Inés impedían que buscara ayuda. Diego era sutil en sus manipulaciones. Controlaba los horarios de Inés, justificando que era para protegerla de malas influencias. Vigilaba sus mensajes e incluso sus salidas, alegando que el mundo era peligroso y que solo quería lo mejor para ella. Poco a poco, los amigos de Inés se fueron alejando, muchos porque ella cancelaba encuentros a última hora o simplemente desaparecía sin explicaciones. Lourdes notó que, además de sus amigos, la relación con su hija también se estaba deteriorando. Las conversaciones entre ellas eran cada vez más superficiales, e Inés parecía evitar temas profundos, como si temiera ser escuchada. Una de las visitas más impactantes fue un domingo por la tarde, cuando Inés llegó a casa de su madre con un aspecto visiblemente abatido. Lourdes notó que su hija estaba más delgada y tenía profundas ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Durante el almuerzo, Diego llamó varias veces, e Inés atendió todas las llamadas, saliendo de la mesa para hablar en voz baja. Lourdes trató de ocultar su frustración, pero cuando su hija regresó, no pudo evitar comentar, Inés, pareces tan cansada. ¿Estás bien? Inés sonrió de manera forzada y respondió, sí, mamá, solo he estado ocupada con las cosas de la casa. Lourdes sabía que eso era solo parte de la verdad, pero decidió no presionar en ese momento. El aislamiento de Inés alcanzó un nuevo nivel cuando Diego sugirió que ella redujera las visitas a su madre, diciendo que Lourdes interfería demasiado en su matrimonio. Inés, dudosa, comenzó a aparecer cada vez menos, siempre con excusas preparadas que no convencían a Lourdes. A él no le gusta que salga tanto, dijo una vez, intentando suavizar la situación. Lourdes sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que era vivir bajo el control de un hombre que disfrazaba el abuso con preocupaciones excesivas. Su propio pasado volvía a atormentarla, y no quería que su hija repitiera los mismos errores. Lourdes optó por intentar fortalecer la confianza de su hija de manera sutil. Comenzó a compartir historias de mujeres que habían superado relaciones difíciles, sin mencionar directamente la situación de Inés.
¿te acuerdas de la vecina Marta? Pasó por tantas cosas, pero logró salir adelante, decía Lourdes, tratando de sembrar semillas de valentía en el corazón de su hija. Inés escuchaba las historias en silencio, pero Lourdes notaba que a veces sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que su hija estaba escuchando, aunque no respondiera. La estrategia de Lourdes era paciente, como quien planta en un terreno árido, esperando el momento adecuado para cosechar. Sabía que Inés tendría que dar el primer paso por su cuenta, pero quería estar ahí para apoyarla cuando eso sucediera. Los días de Lourdes estaban llenos de angustia. Por las noches, a menudo se encontraba mirando el teléfono, esperando una llamada o un mensaje que nunca llegaba. Repasaba en su mente las pocas interacciones que había tenido con Diego, tratando de identificar algo que pudiera usar para ayudar a su hija. Pero Diego era astuto. Sabía cómo mantener las apariencias y manipular las situaciones para parecer el esposo perfecto a los ojos de los demás. La noche estaba oscura y silenciosa cuando Lourdes escuchó golpes frenéticos en su puerta. El sonido era tan insistente que dejó caer la taza de té que sostenía y corrió a abrir. Al hacerlo, vio a Inés, descalza, con el rostro empapado de lágrimas y sosteniendo una pequeña maleta. Antes de que pudiera decir algo, su hija la abrazó con fuerza, como si ese gesto fuera el único vínculo que la mantenía en pie. «Mamá, él me echó», susurró, mientras comenzaba a sollozar descontroladamente. Lourdes la llevó adentro, tratando de ocultar su propio pánico. Sentó a Inés en el sofá y buscó una manta para abrigarla. Su hija temblaba, no solo por el frío de la noche, sino por el peso de lo que acababa de suceder. «Cuéntamelo todo, hija». «¿Qué te hizo?», preguntó Lourdes, intentando mantener la voz firme, a pesar del nudo que sentía en la garganta. Inés tardó unos minutos en recuperar el aliento, pero poco a poco comenzó a hablar. Dijo que no tenía derecho a cuestionarlo. «Todo empezó porque le pedí ir a verte el fin de semana». «Solo eso, mamá». Empezó a gritar, diciendo que estaba faltándole el respeto a sus reglas, que no era una esposa dedicada. Cuando le respondí que no soportaba más vivir así, él me echó. Me dijo que recogiera mis cosas y me fuera, que ya no era bienvenida en su casa. La voz de Inés se quebró, y llevó las manos al rostro, tratando de ocultar la vergüenza y el miedo que sentía. Lourdes se sentó junto a su hija y la abrazó, mientras una rabia silenciosa crecía dentro de ella. Quería gritar, enfrentarse a Diego, pero sabía que ese momento era para acoger y proteger. «Hiciste lo que tenías que hacer, hija mía. Estoy aquí para ti, y resolveremos esto juntas», dijo con una firmeza que parecía dirigida más a sí misma que a Inés. Lourdes sabía que debía ser fuerte, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Después de un rato, Inés empezó a calmarse. Lourdes preparó una taza de té y la puso en las manos de su hija, mientras pensaba en lo que debía hacerse. «No puedes volver con él», afirmó, mirando directamente a los ojos de Inés. «Lo que él hizo no solo está mal, es abuso. Y no está sola. Tenemos que pensar en el próximo paso». Inés dudó. A pesar de todo, la idea de enfrentarse a Diego la aterrorizaba. «Mamá, él no lo dejará pasar. Siempre dijo que pagaría caro si lo desafiaba». «¿Y si intenta algo?», preguntó con voz temblorosa. Lourdes tomó las manos de su hija con fuerza. «No va a lastimarte más. No mientras yo esté aquí. Y si intenta algo, haremos que pague por lo que hizo». Esa misma noche, Lourdes e Inés comenzaron a trazar un plan. Lourdes sugirió buscar ayuda legal. «Necesitamos a alguien que entienda casos como el tuyo, que pueda protegerte y ayudarte a recuperar tu vida», dijo. Inés, todavía dudosa, aceptó. Sabía que enfrentarse a Diego sería difícil, pero sentía que no tenía otra opción. Por primera vez en años, comenzaba a creer que tal vez había una salida. A la mañana siguiente, Lourdes empezó a hacer contactos. Recordó a una vieja amiga que trabajaba en un despacho de abogados y decidió llamarla.
La amiga le recomendó a una abogada especializada en casos de abuso y violencia doméstica, alguien que podría orientar a Inés y ayudarla a enfrentarse a Diego de manera legal. Lourdes concertó una cita para ese mismo día, decidida a no perder tiempo. Antes de salir para la reunión, Inés seguía nerviosa. ¿Y si no funciona, mamá? ¿Y si él vuelve a intimidarme?, preguntó. Lourdes la abrazó y respondió, que funcione no significa que será fácil, hija mía. Pero ya diste el paso más importante al salir de esa casa. Ahora es momento de luchar por lo que es tuyo. Estaré contigo en cada momento. La consulta con la abogada fue el primer paso concreto en la lucha de Inés por justicia. Sentadas en una sala acogedora, con paredes llenas de libros jurídicos, Inés comenzó a relatar su historia. Con cada detalle que contaba, Lourdes veía como su hija se desmoronaba un poco más, pero la abogada escuchaba todo con atención y empatía. Lo que viviste no es solo un matrimonio difícil, Inés. Es un caso claro de abuso psicológico y financiero. Y existen leyes para protegerte, explicó la abogada. Ella sugirió medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Inés, incluida una orden de restricción contra Diego. Además, inició el proceso para recuperar el control de las finanzas de Inés, ya que Diego había utilizado su nombre para contraer deudas que ella ni siquiera sabía que existían. Inés escuchaba todo con atención, pero aún parecía asustada. Lourdes sostenía la mano de su hija todo el tiempo, como si quisiera transferirle parte de su fuerza. Cuando salieron del despacho, Lourdes notó que Inés parecía un poco más tranquila. ¿Y ahora?, preguntó su hija, todavía insegura sobre lo que le deparaba el futuro. Ahora respira, un paso a la vez, respondió Lourdes. Ya no está sola. Enfrentaremos esto juntas. La noticia de que Inés había decidido llevar a Diego ante la justicia corrió rápidamente entre quienes conocían a la pareja, y no pasó mucho tiempo antes de que el peso de esa decisión comenzara a sentirse. Mientras Lourdes e Inés avanzaban con el proceso judicial, salieron a la luz nuevas informaciones que revelaban hasta dónde había llegado Diego para manipular y explotar a su esposa. Con la ayuda de la abogada, Lourdes e Inés comenzaron a reunir pruebas y a buscar testigos que pudieran confirmar los abusos psicológicos y financieros que Inés había sufrido. Entre los documentos presentados había mensajes amenazantes de Diego, contratos firmados en nombre de Inés sin su conocimiento y registros bancarios que demostraban movimientos sospechosos de dinero. Pero lo que realmente fortaleció el caso fueron los testimonios de personas que habían presenciado el comportamiento controlador de Diego. Una vieja amiga de Inés, que se había distanciado durante el matrimonio, fue una de las primeras en ofrecerse como testigo. Durante una reunión en la oficina de la abogada, ella contó cómo Diego solía menospreciar a Inés en público, haciendo comentarios que la rebajaban bajo el pretexto de bromas. Siempre encontraba una manera de incomodarla, pero de una forma en la que nadie podía enfrentarlo directamente, dijo la amiga, visiblemente emocionada. Me arrepiento de no haber dicho nada antes, pero estoy aquí ahora para ayudarla. Otro testimonio importante provino de un antiguo compañero de trabajo de Inés. Él relató que Diego frecuentemente aparecía en la oficina de ella, justificando su presencia como preocupación, pero su verdadera intención era monitorearla. Era evidente que no confiaba en ella. Se aseguraba de demostrar que estaba en control, incluso ahí, en el lugar de trabajo, explicó el colega. Estas declaraciones ayudaron a construir un panorama más amplio del comportamiento abusivo de Diego, mostrando que su manipulación no se limitaba al hogar. Sin embargo, el descubrimiento más alarmante fue revelado por un contador que había trabajado con Diego en uno de sus proyectos. Explicó que Diego usaba el nombre de Inés para firmar contratos y asumir deudas que no tenían relación con ella. Era un esquema bien elaborado. Aprovechaba la confianza que las personas tenían en él gracias a Inés y utilizaba su nombre para garantizar acuerdos financieros que ella nunca conoció, contó el contador. Esta información fue un choque para Inés, quien comenzó a comprender la profundidad de la manipulación a la que había sido sometida. Mientras el caso ganaba fuerza, Diego intensificó sus intentos de intimidar a Inés. Enviaba mensajes amenazantes, insinuando que ella estaba destruyendo su propia vida al continuar con el proceso.
Te vas a arrepentir de esto, decía uno de los mensajes, seguido de amenazas veladas sobre las posibles consecuencias de enfrentarlo. A pesar del miedo que esas palabras provocaban, Inés sabía que retroceder no era una opción. Lourdes, a su lado, se encargaba de recordarle diariamente su fortaleza. Ya llegaste muy lejos, hija mía. Él solo hace esto porque sabe que está perdiendo. No podemos dejar que gane. Una noche, al revisar los mensajes con la abogada, ésta sugirió presentar una solicitud formal para ampliar las medidas de protección contra Diego. Las amenazas que está haciendo son graves. Debemos garantizar que estés protegida, explicó. El tribunal, al analizar las pruebas, estuvo de acuerdo en aumentar las restricciones, prohibiendo cualquier contacto directo o indirecto de Diego con Inés. Esta decisión trajo un alivio temporal, pero el miedo aún estaba presente. Lourdes, decidida a proteger a su hija a toda costa, comenzó a tomar medidas adicionales para garantizar su seguridad. Instaló cámaras de vigilancia en casa y reforzó las cerraduras de puertas y ventanas. Además, empezó a acompañar a Inés en todos los compromisos relacionados con el proceso judicial. Cada paso dado era una pequeña, pero significativa, victoria en una lucha que parecía interminable. Durante una de las audiencias, Diego intentó defenderse, alegando que todas las decisiones financieras habían sido tomadas en nombre del matrimonio y que Inés estaba exagerando al describirlo como abusivo. Sin embargo, las evidencias en su contra eran contundentes. Los mensajes, los registros financieros y los testimonios pintaban un panorama claro de un hombre que había utilizado su posición para manipular y explotar a su esposa. El día final del juicio llegó con una mezcla de ansiedad y esperanza en el corazón de Inés. Lourdes estaba junto a su hija desde el inicio, sosteniendo su mano mientras caminaban juntas hacia el tribunal. Era el desenlace de meses de angustia, revelaciones dolorosas y batallas emocionales. Inés sabía que ese momento definiría su futuro y, de cierta forma, también el de Lourdes, quien se había convertido en su mayor pilar de fortaleza. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso. Diego estaba presente, acompañado por su abogado, con un semblante frío y desafiante. Inés evitó mirarlo, concentrándose únicamente en la presencia tranquilizadora de Lourdes a su lado y en el apoyo de su abogada, quien estaba lista para presentar los argumentos finales. El juez entró, y el murmullo en la sala cesó. Todos sabían que ese era el momento decisivo. La abogada de Inés comenzó exponiendo el caso con claridad, recordándole al tribunal los abusos psicológicos y financieros que Inés había sufrido. Resaltó las pruebas reunidas, los mensajes amenazantes de Diego, los documentos fraudulentos firmados a nombre de Inés y los testimonios de amigos y antiguos compañeros de trabajo que habían presenciado su comportamiento controlador. Cada evidencia era como una pieza de un rompecabezas que finalmente revelaba la magnitud de las manipulaciones de Diego. El abogado de Diego intentó argumentar que sus acciones habían sido mal interpretadas, alegando que actuaba en el mejor interés de la pareja. Sin embargo, sus palabras parecían débiles frente a las pruebas contundentes. Cuando el juez le pidió a Diego que explicara las deudas contraídas a nombre de Inés, él dudó, tartamudeando excusas que no convencieron a nadie en la sala. Su intento de desviar la responsabilidad fue un momento crucial, mostrando al tribunal su verdadera naturaleza. Durante los momentos finales de la audiencia, Inés fue llamada a dar su declaración. Lourdes sintió su corazón acelerarse al ver a su hija levantarse, pero también un orgullo inmenso. Inés habló con una voz firme, aunque cargada de emoción. Durante años, creí que debía aceptar todo lo que Diego hacía porque era mi deber como esposa. Pero hoy sé que amar a alguien no significa permitir que te quiten tu dignidad o que te utilicen para sus propios intereses. Estoy aquí para decir que ya no tengo miedo. Quiero mi libertad y mi vida de vuelta. Las palabras de Inés resonaron en la sala, dejando claro para todos que había encontrado nuevamente su fortaleza. Lourdes secó una lágrima discreta, sintiendo que ese era un momento de victoria, independientemente de la decisión final. Tras horas de deliberación, el juez regresó para anunciar el veredicto. La sala quedó en absoluto silencio cuando comenzó a hablar.
El tribunal decidió a favor de Inés, reconociendo que había sido víctima de abuso psicológico y manipulación financiera. Además, fue declarada inocente de todos los fraudes asociados a las deudas contraídas por Diego en su nombre. La sentencia también determinó que Diego debía restituir los valores obtenidos ilegalmente y transferir bienes para cubrir las deudas que él había causado. Cuando las palabras del juez resonaron en la sala, una mezcla de alivio y felicidad invadió a Inés. Se giró hacia Lourdes, quien inmediatamente la abrazó con fuerza. «Lo lograste, hija mía». «Lo lograste», susurró Lourdes, mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. Inés sintió como el peso de años de opresión se disolvía en ese instante. Por primera vez, se sentía verdaderamente libre. Diego, por otro lado, salió del tribunal con una expresión derrotada. Su intento de intimidar y manipular a Inés había fracasado, y ahora enfrentaría las consecuencias de sus actos. La abogada de Inés aseguró que seguiría de cerca todos los pasos siguientes, garantizando que él cumpliera con las determinaciones judiciales. La salida del tribunal fue un momento de celebración contenida para Inés y Lourdes. Caminaron juntas hacia el exterior, donde el sol brillaba intensamente, como reflejando el nuevo comienzo que las esperaba. «No habría logrado esto sin ti, mamá», dijo Inés, sosteniendo la mano de Lourdes con gratitud. «Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando yo estaba perdida». Lourdes sonrió, con el corazón lleno de orgullo. «Siempre fuiste fuerte, hija mía. Solo necesitabas recordarlo. Ahora, es momento de empezar de nuevo, sin miedo y sin mirar atrás». En los días que siguieron, Inés comenzó a reconstruir su vida. Ella retomó el contacto con viejos amigos, comenzó a buscar nuevas oportunidades de trabajo y, con la ayuda de Lourdes, logró organizar su vida financiera. Cada pequeño logro era una victoria, un recordatorio de que tenía derecho a ser feliz y a vivir en paz. Lourdes también sentía que había encontrado un nuevo propósito. La lucha junto a su hija había reforzado su propia fortaleza y determinación. Juntas, transformaron el dolor en aprendizaje y encontraron, una en la otra, la inspiración para seguir adelante. El pasado aún dejaba marcas, pero ahora sabían que eran capaces de superar cualquier obstáculo. Al final, lo que parecía ser una tragedia se convirtió en un símbolo de empoderamiento. Inés eligió no repetir los errores del pasado de su madre y transformó su dolor en fuerza. Hoy, es la prueba de que, con valentía y apoyo, es posible superar cualquier obstáculo. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuenta si has vivido algo similar o si conoces a alguien que haya pasado por lo mismo. Tu voz también puede inspirar a otros.